¿Sabes qué palabra le temían más los dueños de esclavos que a la palabra libertad? Déjame decirte cuál. Alfabeto. No era el hierro lo que los mantenía esclavizados. No eran las cadenas. Era la ignorancia forzada. Y en 1773, en una hacienda llamada Santa Clara, en Oaxaca, una mujer de 28 años estaba a punto de convertir el arma más poderosa del opresor en su propia destrucción. Su nombre era Rosa, y su crimen fue enseñar. Pero espera, no estamos hablando de rebelión armada. No hubo sangre derramada. No hubo fuego quemando cañaverales. Lo que Rosa hizo fue más peligroso que todo eso junto. Ella les dio palabras, les dio letras, les dio la habilidad de escribir su propia libertad. Y lo hizo justo delante de las narices de la Iglesia Católica. Piensa en eso. La institución que bendecía las cadenas, que justificaba la esclavitud con versículos bíblicos, que predicaba obediencia mientras contaba monedas manchadas de sangre. Esa misma institución le ordenó a Rosa que enseñara catecismo a 50 personas esclavizadas en la hacienda Santa Clara. No sabían que acababan de entregar las llaves de la prisión a la prisionera. Rosa nació en 1745. No conoció libertad. Su madre fue propiedad de don Fernando Velázquez y Montoya, dueño de la hacienda Santa Clara. Su padre, otro hombre sin nombre en los registros, desapareció en los campos de maíz antes de que ella cumpliera 2 años. Así funcionaba. Los niños heredaban la condición de la madre. Si ella era esclava, tú eras esclavo. Simple, legal, respaldado por la corona española y bendecido por sacerdotes que nunca habían trabajado un día bajo el sol. Pero Rosa tenía algo que no debería tener, algo prohibido, algo que, si lo descubrían, significaba muerte segura. Ella sabía leer. ¿Cómo? Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que la anciana cocinera de la Casa Grande, una mestiza llamada Catalina, le enseñó en secreto usando las Biblias que los amos dejaban abiertas. Otros dicen que Rosa observaba a los hijos del patrón durante sus lecciones, memorizando cada letra trazada en pizarra. Lo que sabemos es esto. Para cuando tenía 15 años, Rosa podía leer cualquier cosa que cayera en sus manos. Cartas, contratos, registros de inventario, documentos de propiedad, incluyendo los que la declaraban propiedad. Guardó este secreto durante 13 años. Trabajó en los campos, sirvió en la Casa Grande, lavó ropa en el río. Nunca levantó la vista cuando veía papel escrito. Nunca demostró comprender cuando los amos discutían contratos frente a ella, como si fuera mueble, como si no pudiera entender. Pero entendía cada palabra. Y en 1773, la oportunidad llegó vestida de sotana negra. El padre Antonio Ruiz y García, sacerdote de la parroquia de San Miguel, visitó la hacienda Santa Clara. Había órdenes de arriba. El obispado en la Ciudad de México estaba preocupado. Demasiados esclavos morían sin conocer las oraciones básicas. Demasiados paganos trabajando tierras cristianas. Esto no era caridad, entiéndelo. Esto era control. Un esclavo que reza es un esclavo que obedece.
Un esclavo que cree que su sufrimiento es voluntad de Dios es un esclavo que no se rebela. Don Fernando fue claro. Necesito a alguien que les enseñe a rezar. Alguien que hable su lengua. Alguien en quien confíen. El padre Ruiz miró alrededor. 50 personas trabajando los campos. ¿Quién podría enseñarles? Esa mujer, dijo el capataz, señalando a Rosa. Es callada, obediente. Las otras la respetan. Rosa levantó la vista. Vio al sacerdote. Vio al patrón. Vio la oportunidad. ¿Sabes el Ave María?, preguntó el padre Ruiz. Sí, padre, respondió Rosa, bajando la cabeza en perfecta sumisión. ¿El Padre Nuestro? Sí, padre. Bien, entonces enséñales. Cada tarde después del trabajo, 1 hora. Quiero que todos puedan recitar las oraciones básicas antes de la Navidad. Don Fernando asintió. El padre Ruiz se fue. El capataz volvió a su látigo. Y Rosa comenzó a planear la mayor estafa educativa de Oaxaca colonial. Aquí está la genialidad de lo que hizo. Rosa no rechazó la orden. No se rebeló abiertamente. Tomó exactamente lo que le dieron y lo convirtió en arma. Le dieron oraciones católicas para enseñar. Bien, iba a enseñar oraciones. Pero también iba a enseñar algo más. La primera tarde, 50 personas se reunieron bajo un gran árbol de mezquite al borde de los campos. Estaban agotados. Habían trabajado desde el amanecer. Sus manos sangraban. Sus espaldas dolían. Lo último que querían era memorizar palabras en latín que no significaban nada para ellos. Rosa se paró frente a ellos. En sus manos llevaba un palo y un espacio de tierra aplanada. Vamos a aprender el Ave María, dijo. Pero primero, necesito que vean algo. Con el palo trazó en la tierra. A. Esta letra, dijo Rosa, es la primera letra del Ave María. Se llama A y suena así. Ah. Todos la miraron. ¿Qué estaba haciendo? Repitan conmigo. Ah. Ah. Repitieron 50 voces cansadas. Rosa trazó otra letra. B. Esta es la segunda letra. Se llama V. Suena V. V. Y otra. E. Esta es E. Suena E. Ahí fue cuando algunos comenzaron a entender. Rosa no solo estaba enseñando una oración, estaba enseñando a leer. Ahora, dijo Rosa, cuando juntamos estas letras A, B, E, hacen la palabra ave, la primera palabra de la oración. Pero también es la primera palabra que ustedes acaban de aprender a leer. El silencio que siguió fue denso, peligroso. Todos sabían lo que esto significaba. Enseñar a leer a esclavos era ilegal, no solo prohibido, castigado con muerte. El esclavo que aprendía podía ser marcado con hierro caliente en la cara. La persona que enseñaba podía ser colgada. Si alguien pregunta, dijo Rosa en voz baja,
Estamos aprendiendo oraciones, nada más. ¿Entendido? 50 cabezas asintieron. Y así comenzó. Cada tarde, Rosa usaba las oraciones católicas como texto de enseñanza. El Ave María se convirtió en lección de vocales. El Padre Nuestro enseñaba consonantes. El Credo Niceno introducía palabras complejas. Cada frase sagrada era un vehículo para algo mucho más valioso que la salvación prometida por la Iglesia. Les estaba dando poder de ver el mundo escrito. El mundo de contratos y leyes y documentos que los mantenían encadenados. Pero Rosa sabía que no era suficiente solo leer. Necesitaban escribir. El problema era obvio. No tenían papel, no tenían tinta, no tenían plumas. Y si de repente 50 esclavos aparecían con materiales de escritura, las preguntas empezarían. Rosa encontró la solución en el río. 2 veces por semana, las mujeres iban al río a lavar ropa. Allí en las orillas fangosas había tierra arcillosa perfecta para moldear y caña hueca que crecía en abundancia. Rosa les enseñó a cortar la caña en ángulo, creando una pluma improvisada. Les enseñó a mezclar ceniza del fuego de cocina con agua, creando tinta negra básica. Y les enseñó a aplanar trozos de corteza de árbol, creando superficie donde escribir. Todo esto mientras se lavaban ropa, mientras los capataces dormían siesta, mientras el mundo cristiano asumía que estas personas eran demasiado simples para pensar, demasiado ignorantes para aprender. Para el final del primer año, 1774, 30 personas podían leer oraciones completas, 20 podían escribir sus propios nombres y 10 podían redactar frases sencillas. Y ahí fue cuando Rosa elevó la apuesta. «Vamos a escribir cartas», anunció una tarde. «¿Cartas a quién?», preguntó Miguel, un hombre de 40 años que había perdido 2 dedos en un accidente con la caña de azúcar. «A personas esclavizadas en otras haciendas», dijo Rosa. «Necesitamos saber qué está pasando. ¿Dónde están comprando y vendiendo personas? ¿Qué caminos usan los mercaderes? ¿Qué capataces son crueles y cuáles tienen debilidades? ¿Para qué?». Rosa lo miró directamente. «Para mapear rutas de escape». Piensa en lo que estaba proponiendo. En 1774 no había teléfonos, no había internet, no había forma de que personas esclavizadas en diferentes haciendas se comunicaran, excepto cuando los amos las compraban o vendían. El sistema dependía de aislarlas, mantenerlas separadas, sin información, sin red. Rosa was building a network. Rosa estaba construyendo una red. Pero había un problema masivo. ¿Cómo enviar cartas cuando no podía salir de la hacienda sin permiso? ¿Cómo hacer llegar mensajes escritos a otras plantaciones sin que nadie sospechara? La respuesta: esconderlas en objetos religiosos. Los crucifijos de madera eran comunes. Cada persona esclavizada tenía uno, regalo de la iglesia para salvar sus almas. Rosa descubrió que si cortabas cuidadosamente el brazo del crucifijo, podías ahuecar el interior, meter un mensaje enrollado y volver a pegar el brazo con savia de árbol. Los rosarios también funcionaban. Los pequeños espacios entre cuentas podían contener papel enrollado tan fino como cabello. Y las Biblias viejas, esas que los sacerdotes descartaban cuando se dañaban,
tenían cosidos en el lomo donde se podían esconder mensajes entre páginas. Los capataces nunca revisaban objetos religiosos. Sería sacrilegio. Era el escondite perfecto. Durante los siguientes 2 años, entre 1774 y 1776, Rosa estableció contacto con esclavos en 7 haciendas diferentes. No fue fácil. El primer mensajero fue capturado. La carta fue descubierta. El hombre fue azotado públicamente 30 veces y marcado en la mejilla derecha con una R, rebelde. Pero el mensaje llegó. Otras personas aprendieron. La red creció. Para 1776, Rosa tenía un sistema funcionando. Llamémoslo correo subterráneo. Los vendedores ambulantes que iban de hacienda en hacienda, vendiendo telas y herramientas, eran sobornados con comida o pequeños objetos robados. Ellos llevaban los crucifijos huecos sin saber lo que contenían. Si los descubrían, dirían que solo estaban vendiendo objetos religiosos. ¿Qué hay de sospechoso en eso? Los mensajes eran cortos, codificados con palabras que sonaban inocentes. La cosecha está lista. Significaba, hay un comprador visitando, posible traslado de esclavos. Las oraciones están completas. Significaba, alguien ha escapado exitosamente. El padre viene el domingo. Significaba, inspección de la hacienda. Oculten todo. Y el más importante, Rosa necesita más cuentas de rosario. Significaba, necesitamos ayuda para un escape. Envíen información sobre rutas seguras. Pero Rosa no se detuvo en comunicación. Estaba enseñando algo más peligroso aún: escritura de documentos legales. Déjame explicarte cómo funcionaba la esclavitud en papel. Tu estatus como esclavo dependía de documentos: cartas de venta, registros de propiedad, certificados de bautismo que declaraban tu condición. Si no había documento escrito, técnicamente eras libre. Claro, sin documento que probara tu libertad, cualquiera podía reclamarte. Pero había un espacio gris. Rosa lo vio y lo explotó. Los documentos oficiales tenían un formato específico: lenguaje formal, sellos de la iglesia o del gobierno, firmas de testigos. Rosa estudió cada documento que llegaba a la hacienda. Memorizó el lenguaje. Aprendió los formulismos legales. Por la presente certifico, en presencia de testigos, firmado ante Dios y la corona. Y comenzó a falsificarlos. El primer intento fue en 1777. Una joven llamada Esperanza, de 16 años, estaba a punto de ser vendida a un hacendado en Puebla, famoso por trabajar a sus esclavos hasta la muerte. Rosa sabía que tenía quizás 2 días antes de que se completara la transacción. Esa noche, usando tinta de ceniza, papel robado del escritorio del patrón durante la limpieza y la pluma más fina que pudo tallar, Rosa escribió un certificado de manomisión. Un documento que declaraba que Esperanza había sido liberada por su antiguo dueño, un hombre ficticio de Veracruz que había muerto sin herederos. El documento era perfecto. Lenguaje correcto, formato apropiado. Pero había un problema. Necesitaba un sello oficial. Sin sello, era papel inútil. Rosa robó cera de las velas de la capilla de la hacienda.
Talló un sello falso usando madera dura y un cuchillo robado. El diseño era simple: una cruz rodeada de palabras latinas que había copiado de documentos reales. No era perfecto, pero desde lejos, en manos de un guardia analfabeto, podría pasar. Le dio el documento a Esperanza con instrucciones. Cuando te suban a la carreta mañana, espera hasta que estén en el camino. Entonces, empieza a gritar. Di que hay un error, que ya eres libre. Muestra el papel. Insiste en que te lleven de vuelta para aclararlo. Causa la mayor confusión posible. Esperanza estaba aterrorizada. «Me matarán si descubren que es falso». «Te matarán en Puebla de todos modos», respondió Rosa. «Al menos, así tienes una oportunidad». A la mañana siguiente, Esperanza fue subida a una carreta con otros 5 esclavos. El traficante era un hombre llamado Rodrigo Salazar, conocido por su crueldad. 2 horas después de partir, en el camino entre Santa Clara y el pueblo más cercano, Esperanza comenzó a gritar. «¡Error! ¡Hay un error! ¡No soy esclava!». Salazar la golpeó para silenciarla. Ella siguió gritando. Sacó el documento enrollado. Lo agitó en el aire. «¡Estoy libre! ¡Tengo el papel! ¡Estoy libre!». Salazar detuvo la carreta. Arrancó el papel de sus manos. Lo desenrolló. Miró las palabras que no podía leer, pero vio el sello. Vio el formato oficial. «Esto es mentira», gruñó. «Llévame de vuelta», gritó Esperanza. «Pregúntale al patrón. Hay un error. ¡Soy libre!». Aquí está lo brillante. Salazar no podía arriesgarse. Si Esperanza realmente era libre y él la vendía, sería acusado de secuestro. Era un crimen capital. Pero tampoco quería volver a Santa Clara y perder tiempo. Hizo lo que Rosa esperaba que hiciera. La dejó en el camino. «Vuelve caminando», le dijo. «Si estás mintiendo, el patrón te encontrará». Y siguió su camino con los otros 5 esclavos. Esperanza esperó hasta que la carreta desapareció. Luego corrió. No de vuelta a Santa Clara, sino hacia las montañas, hacia libertad real. Rosa había falsificado exitosamente la libertad. Piensa en el genio de lo que acababa de hacer. No solo había creado un documento convincente, había entendido la psicología del sistema. Sabía que Salazar no podía leer. Sabía que la mayoría de los traficantes de esclavos eran analfabetos brutos contratados por su crueldad, no por su educación. Dependían del sello, del formato, de la apariencia de legitimidad. Y Rosa les había dado exactamente eso. Pero más importante, había comprendido que el sistema de esclavitud dependía fundamentalmente de papel, de documentos, de registros escritos que declaraban quién era propiedad y quién era libre. Ella había visto la debilidad central del imperio. Dependía de la palabra escrita para mantener el control. Ahora, ella controlaba la palabra escrita. Durante los siguientes 2 años, repitió el proceso 11 veces más. Cada documento era ligeramente diferente. Aprendió de cada intento. El primer sello que talló era burdo, tosco. Para el quinto, había perfeccionado la técnica.
Estudiaba cada documento oficial que llegaba a la hacienda. Memorizaba no solo las palabras, sino el espaciado, el grosor de las letras, la presión de la pluma. Los errores que los escribanos reales cometían porque eran humanos y se cansaban. Falsificaba la imperfección misma. Un documento perfectamente escrito levantaría sospechas. Entonces, agregaba pequeños errores intencionales. Una letra ligeramente irregular aquí, un borrón de tinta allá. Hacía que sus falsificaciones parecieran más reales que los documentos reales, porque entendía que la autenticidad incluye la falla humana. No todos los intentos tuvieron éxito. 3 personas fueron capturadas y devueltas. Una fue colgada como ejemplo en la plaza pública de Oaxaca. Rosa se enteró semanas después. Un hombre llamado Cristóbal, de 32 años, que había aprendido a leer bajo el mezquite. Lo colgaron con el documento falso clavado a su pecho con un clavo oxidado. Un mensaje para otros que se atrevieran. Rosa no lloró cuando supo. No podía permitirse llorar. El llanto era un lujo que los esclavizados no tenían. En lugar de eso, tallaba otro sello, escribía otro documento. Convertía su dolor en más libertad para otros. Cristóbal murió, pero su muerte no sería en vano si significaba que otros vivieran libres. 8 personas lograron escapar exitosamente usando documentos falsos creados por las manos de Rosa. 8 vidas arrancadas del sistema. 8 personas que ahora caminaban en tierra sabiendo que nadie podía reclamarlos como propiedad. 8 historias de libertad que Rosa nunca conocería completamente, porque una vez que escapaban, cortaban todo contacto. Tenían que hacerlo. El contacto significaba riesgo de ser rastreados. Pero había un problema creciente. Con cada escape, la sospecha aumentaba. Los hacendados comenzaron a hablar entre ellos. Demasiadas libertades repentinas. Demasiados documentos apareciendo de la nada. Los guardias en los caminos recibieron órdenes de examinar más cuidadosamente a cualquier persona de color que viajara sola. Las conversaciones entre hacendados se intensificaban en las cantinas de Oaxaca. Don Fernando escuchaba las quejas de sus colegas. Don Ricardo Mendoza había perdido 3 esclavos valiosos en 6 meses, todos con documentos de manumisión que nadie recordaba haber firmado. Don Carlos Hidalgo había descubierto que 2 de sus trabajadores sabían leer. Algo imposible, dado que él nunca les había enseñado y castigaba severamente cualquier intento de educación. Había un patrón emergiendo. Algo estaba sucediendo que los hacendados no podían controlar. Y para hombres acostumbrados al control absoluto sobre cada aspecto de las vidas de sus propiedades, esto era intolerable. Aumentaron las inspecciones. Los cuartos de esclavos fueron registrados con más frecuencia. Los capataces fueron instruidos para estar atentos a cualquier signo de actividad sospechosa. Reuniones de más de 3 esclavos fueron prohibidas sin supervisión directa. El toque de queda se adelantó 1 hora. El cerco se cerraba. Y en Santa Clara, alguien estaba empezando a notar cosas extrañas. No era don Fernando. Los amos rara vez observaban a sus esclavos lo suficiente como para notar cambios sutiles. Para ellos, los esclavos eran intercambiables, invisibles excepto cuando se necesitaba su labor. Era el capataz,
Un hombre llamado Rodrigo Salinas, de 45 años, cruel por naturaleza, pero no estúpido. Había notado que Rosa pasaba mucho tiempo enseñando oraciones. Había notado que las reuniones bajo el mezquite duraban más que una simple hora de catecismo. Había notado miradas intercambiadas entre trabajadores que antes nunca se hablaban. Y había notado algo más extraño. Algunos esclavos parecían menos temerosos. No abiertamente desafiantes, eso hubiera sido suicidio. Pero había una calidad diferente en sus ojos, una especie de conocimiento. Como si supieran algo que él no sabía. Esto lo molestaba profundamente. El control dependía del miedo y la ignorancia. Si los esclavos dejaban de tener miedo, si comenzaban a saber cosas, el sistema completo estaba en peligro. El padre Ruiz visitó la hacienda en 1779 para revisar el progreso del catecismo. Don Fernando lo recibió con orgullo. «Van a quedar impresionado, padre. Todos pueden recitar las oraciones. Rosa ha hecho trabajo excelente». Esa tarde, el padre Ruiz observó mientras Rosa dirigía la lección. Escuchó a 50 voces recitar el Ave María perfectamente, el Padre Nuestro sin error, el credo completo de memoria. Pero también notó algo más. Después de las oraciones, Rosa trazó letras en la tierra. La gente respondía llamando los sonidos. Escribían en el aire con sus dedos. Susurraban palabras entre ellos, señalando objetos y deletreando sus nombres. El padre Ruiz no era tonto. Había visto escuelas. Reconocía instrucción de lectura cuando la veía. Había estudiado en el seminario en Ciudad de México. Conocía la diferencia entre memorización de oraciones y enseñanza sistemática de alfabetización. Y lo que vio bajo ese árbol era alfabetización sistemática disfrazada de catecismo. Esperó hasta que todos se dispersaran. Luego se acercó a Rosa, quien estaba recogiendo los palos usados para trazar letras. Ella lo vio venir y su cuerpo se tensó, pero mantuvo la cabeza baja. «Eres inteligente», dijo el padre en voz baja. «Muy inteligente». Rosa mantuvo la cabeza baja. «Solo enseño lo que usted ordenó, padre». «No», respondió el sacerdote. «Estás enseñando mucho más que eso, y ambos lo sabemos». El silencio entre ellos era denso. Rosa esperaba que gritara, que llamara al capataz, que ordenara su castigo inmediato. Pero el padre Ruiz hizo algo inesperado. Se sentó. Se sentó en el suelo, directamente sobre la tierra donde Rosa había estado enseñando. Un sacerdote, sentándose en el suelo sucio junto a una esclava, era algo nunca visto. Rosa levantó la vista, sorprendida. «Cuando tenía tu edad», dijo el padre Ruiz, «creía que la iglesia existía para salvar almas. Ahora sé que la iglesia existe para mantener el orden, para bendecir el poder de los poderosos, para mantener a los pobres contentos con su pobreza, prometiéndoles el cielo». Rosa no sabía qué decir. Los sacerdotes no hablaban así. «Tomé votos», continuó el padre, «de servir a Dios. Pero cada día sirvo a hombres como don Fernando. Bendigo sus negocios.
Bautizo a los niños que nacen en sus propiedades como si fueran ganado. Realizo matrimonios que sé que serán rotos cuando el amo decida vender a uno de los cónyuges. Hizo una pausa, mirando las letras trazadas en la tierra. Tú estás enseñando a leer usando las oraciones que yo te ordené enseñar, dijo. Es brillante y es peligroso. Y si el obispado se entera, te quemarán viva. Grossa finalmente habló. ¿Va a reportarme, padre? El padre Ruiz se quedó en silencio por un largo momento. No voy a decir nada, dijo finalmente. Pero ten cuidado, mucho cuidado. Si el obispo se entera, no habrá perdón. Y si don Fernando descubre que sus esclavos pueden leer, dejó la amenaza incompleta. No necesitaba terminarla. Se levantó, sacudiéndose la tierra de la sotana. Que Dios te proteja, dijo, y se fue. Rosa se quedó parada, temblando, no de miedo, sino de la extraña experiencia de que un sacerdote español la tratara como ser humano, de que un alguien con poder eligiera no usarlo para destruirla. Esa noche, Rosa no durmió. El padre Ruiz conocía su secreto. Podía cambiar de opinión en cualquier momento. Un ataque de conciencia, una confesión al obispado, y todo terminaría. Y Rosa supo que el tiempo se estaba acabando. Aceleró todo. En 1780 intensificó la enseñanza, duplicó la producción de documentos falsos, expandió la red a 12 haciendas. Cada mensaje que enviaba era más atrevido, cada plan de escape más complejo. Sabía que estaba corriendo contra el tiempo. Podía sentirlo en el aire. La forma en que el capataz se la miraba había cambiado. Antes la ignoraba. Ahora la observaba. No constantemente, pero lo suficiente como para que ella lo notara. Las inspecciones de los cuartos de esclavos se volvieron más frecuentes. 2 veces por semana en lugar de 1 vez al mes. Rosa y los demás tuvieron que esconder sus materiales con más cuidado. Enterrar la corteza con escritura bajo el piso de tierra. Llevar los sellos tallados escondidos en sus ropas en todo momento, listos para tirarlos al fuego de cocina si era necesario. Pero la red seguía creciendo, porque Rosa no era la única enseñando ahora. Había entrenado a otros. Miguel, el hombre de los dedos perdidos, ahora dirigía sesiones en otra parte de la hacienda. Catalina, la anciana cocinera, que posiblemente le había enseñado a Rosa originalmente, supervisaba un grupo de mujeres jóvenes. El sistema se había vuelto descentralizado. Eso era a la vez su mayor fortaleza y su mayor vulnerabilidad. Más difícil de detectar, pero también más difícil de controlar. Más personas significaba más riesgo de que alguien cometiera un error. Y funcionó. Durante ese año, 18 personas más lograron huir usando documentos falsificados por Rosa. Algunos fueron al norte, hacia territorios menos vigilados. Otros desaparecieron en comunidades de cimarrones, grupos de esclavos fugitivos que vivían en las montañas de Oaxaca, protegidos por el terreno accidentado y el conocimiento del territorio. Los cimarrones eran una amenaza constante para los hacendados. Comunidades enteras de personas que habían rechazado la esclavitud y vivían fuera del alcance del Imperio Español.
cultivaban sus propios alimentos, criaban a sus propios hijos en libertad y ocasionalmente realizaban incursiones en las haciendas para liberar a otros. Rosa había establecido contacto con una comunidad cimarrona a través de su red. Ellos enviaban mensajes codificados sobre rutas seguras, sobre qué guardias podían ser sobornados, sobre refugios temporales en el camino hacia las montañas. Pero en octubre de 1780, el error fatal ocurrió. Un hombre llamado Tomás, recién escapado de una hacienda cercana llamada San Miguel, fue capturado en un puesto de control en el camino a Puebla. Llevaba muy poco con él, solo las ropas en su cuerpo y un pequeño saco con algo de comida robada, y un crucifijo de madera que llevaba al cuello. Los guardias normalmente no revisarían un crucifijo. Era un objeto religioso, sacrosanto. Pero este guardia en particular, un hombre llamado Sebastián Torres, era más observador que la mayoría. Notó que el crucifijo de Tomás se balanceaba de manera extraña, como si tuviera peso desigual. «Dame eso», ordenó Torres, señalando el crucifijo. Tomás se retrocedió, aferrándolo. «Es mi cruz, es sagrada». «Dije que me lo des». Tomás corrió. No llegó lejos. Los guardias lo derribaron a 20 metros del puesto de control. Lo golpearon hasta someterlo. Y cuando Torres examinó el crucifijo, notó que el brazo horizontal estaba ligeramente suelto. Lo torció. El brazo se separó. Y del interior del brazo vertical cayó un pequeño rollo de corteza. Torres lo desenvolvió. Era aproximadamente del tamaño de su pulgar cuando estaba enrollado. Desenrollado, medía quizás 10 centímetros de largo y 5 de ancho. Cubierto de escritura diminuta en perfecto español. Torres no podía leer bien, pero reconoció algunas palabras. Ruta, norte, guardia, odo. 3 casas. Lo llevaron ante el magistrado local, un hombre llamado Don Joaquín Morales. El mensaje estaba en perfecta escritura española. Describía rutas de escape, nombraba contactos en diferentes haciendas. Y al final, estaba firmado con un símbolo, una pequeña rosa. El magistrado envió cartas a todos los hacendados de la región. Hay una red de comunicación entre esclavos. Alguien está enseñándoles a leer y escribir. Busquen a cualquiera llamado Rosa o que use símbolo de rosa. Don Fernando recibió la carta en noviembre de 1780. Llamó al capataz. ¿Tenemos a alguien llamado Rosa? Sí, patrón, la que enseña catecismo. Don Fernando sintió hielo en las venas. La mujer tranquila, obediente, la que el padre Ruiz había sugerido, la que llevaba 5 años reuniendo a 50 esclavos cada tarde. ¿Qué había estado enseñando realmente? Ordenó una inspección inmediata. Revisaron los cuartos de los esclavos. Encontraron corteza con escritura, plumas de caña, tinta de ceniza, papeles escondidos bajo jergones. Y en el cuarto de Rosa encontraron el tesoro más condenatorio. Un fajo de documentos en blanco, robados del escritorio del patrón, y un sello de cera tallado a mano. Don Fernando entró al cuarto de Rosa como tormenta. ¡Traidora!, gritó. Todo este tiempo les has estado enseñando a leer. Rosa no negó nada. Levantó la cabeza.
Lo miró directamente a los ojos. Por primera vez en 35 años, sin bajar la vista. Les enseñé a rezar, dijo calmadamente, como usted ordenó. ¡Mentirosa! Encontramos documentos, cartas, escritura. Sí, respondió Rosa, porque no se puede rezar realmente sin entender las palabras. No se puede creer en algo que no se puede leer. Les di las herramientas para encontrar a Dios por sí mismos. ¿No es eso lo que la Iglesia quiere? La lógica era perfecta y maldita. Y don Fernando lo sabía. Te van a colgar, dijo. A ti y a todos los que ayudaste. Quizás, respondió Rosa. Pero ya son 30 las personas que están libres. Y hay 50 aquí que saben leer. ¿Va a matarnos a todos? ¿Perder toda su inversión? ¿O va a admitir ante otros hacendados que perdió control de su propiedad? Ahí estaba el dilema. Don Fernando podía castigar a Rosa, pero hacerlo públicamente significaba admitir la humillación. Significaba que otros hacendados sabrían que sus esclavos habían aprendido a leer bajo su nariz durante 5 años. Su reputación quedaría destruida. Hizo lo que muchos hombres poderosos hacen cuando se enfrentan a verdad inconveniente. La enterró. Esa noche dio órdenes al capataz. Rómpele las manos, las dos. Hazlo lejos de donde otros puedan ver. Y luego enciérrala en el granero, sin comida, sin agua, 3 días. Si sobrevive, la vendo al primer comprador que encuentre. El capataz obedeció. Rosa fue golpeada brutalmente, ambas manos destrozadas con barra de hierro, cada dedo roto, para que nunca pudiera sostener pluma nuevamente. La encerraron en el granero, oscuro, sofocante, ratas corriendo entre sacos de maíz, y esperaron a que muriera. Pero hay algo sobre el dolor que afila el pensamiento, algo sobre estar al borde de la muerte que hace que veas con absoluta claridad. Rosa no lloró, no suplicó. Usó esos 3 días para planear. La segunda noche, alguien deslizó comida bajo la puerta del granero. Pan duro, agua en taza de barro. Rosa no sabía quién, pero sabía que no estaba sola. La tercera noche, la puerta se abrió silenciosamente. Miguel, el hombre de los dedos perdidos, estaba allí. «Vamos», susurró. «Ahora». «No puedo caminar», dijo Rosa. El capataz también había golpeado sus pies. «Entonces te cargaré». Otros 3 se unieron. Personas que Rosa había enseñado. La sacaron del granero. La llevaron al bosque más allá de los campos. Y allí, escondida bajo ramas y hojas, había una pequeña carreta robada del establo. «Te llevaremos al norte», dijo Miguel. «Hay una comunidad de cimarrones a 3 días de camino. Nos ayudarán». «¿Y ustedes?», preguntó Rosa. «Algunos nos vamos contigo. Otros nos quedamos. Alguien tiene que seguir enseñando». Y ahí está lo hermoso y lo trágico. Rosa escapó, pero su trabajo no terminó, porque no había construido
un movimiento alrededor de una persona. Había construido un sistema. Había enseñado a enseñar. Las 50 personas que aprendieron bajo el árbol de mezquite ahora podían enseñar a otras. Y lo hicieron. Durante las siguientes 2 décadas, la red que Rosa inició siguió creciendo. Los documentos seguían siendo falsificados, ahora por manos que ella había entrenado. Los mensajes seguían fluyendo entre haciendas. Las rutas de escape seguían funcionando. Los hacendados lo llamaron la plaga de Rosa. No podían detenerlo, porque no podías matar una idea que ya había sido plantada en 50 mentes. Luego 100, luego 500. Para 1800 había evidencia de alfabetización entre esclavos en toda la región de Oaxaca. Los documentos históricos muestran un aumento dramático de esclavos fugitivos que viajaban con papeles sospechosos. Había quejas oficiales de hacendados sobre esclavos que escriben cartas y comunicación ilícita entre propiedades. Rosa desapareció. Los registros históricos la pierden después de 1780. No hay certificado de defunción. No hay registro de venta. No hay documento de manumisión oficial. Algunos dicen que murió en las montañas. Otros dicen que llegó al norte y vivió libre bajo otro nombre. Algunos dicen que siguió operando la red desde las sombras durante años. La verdad es que no importa dónde terminó Rosa, porque lo que hizo no requería que ella siguiera viva. Había creado algo más grande que una persona. Había convertido el arma del opresor contra sí mismo. Cada rezo fue una lección de libertad. Cada Ave María enseñó una vocal. Cada Padre Nuestro reveló consonantes. Cada palabra sagrada se convirtió en ladrillo para construir camino hacia emancipación. Y aquí está lo que realmente deberías entender. Esto no es historia antigua. Esto es el patrón que se repite una y otra vez a lo largo del tiempo. El poder siempre trata de controlar la información. Siempre trata de limitar quién puede leer, quién puede escribir, quién tiene acceso al conocimiento. Porque saben lo que Rosa sabía, que la persona que controla la palabra, controla el mundo. Piensa en cuántas veces en la historia han quemado libros, prohibido idiomas, cerrado escuelas, criminalizado la educación. No es coincidencia, es estrategia, porque la ignorancia es más fuerte que cualquier cadena de hierro, y la educación es más peligrosa que cualquier arma. Rosa lo probó, con un palo y tierra aplanada, con oraciones prestadas de la misma institución que bendecía su esclavitud, con la paciencia de enseñar letra por letra a personas exhaustas que apenas podían mantenerse de pie después de 12 horas de trabajo. 50 personas aprendieron. 30 lograron libertad. La red siguió activa durante décadas. Y en algún lugar, en archivos olvidados de haciendas coloniales, todavía hay mensajes escritos en corteza de árbol, cartas escondidas en crucifijos huecos, documentos de libertad falsificados con perfección, cada uno firmado con una pequeña rosa. Así que la próxima vez que alguien te diga que la educación no importa, que leer es solo habilidad básica, que las palabras son solo palabras, recuerda a Rosa. Recuerda que usó el alfabeto como llave maestra, que convirtió catecismo católico en manual de liberación, que le dio a 50 personas esclavizadas
el poder más peligroso que existe, la habilidad de escribir su propia historia. Y pregúntate, ¿qué estás haciendo tú con las palabras que tienes?